Hola amigos y amigas de Vulpex Trading, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Hoy estamos en el siguiente módulo, el nuevo módulo del curso Fuerza de la Vela, donde hablaremos de los gap, de la vela Marubosu y por supuesto también de los doji, algo bien esencial. No creo que sea tan largo el video, pero quiero dejar en claro que el Fuerza de la Vela se caracteriza mucho también por supuesto por estos tres tipos de operaciones que vendría siendo dentro de la gap, por supuesto también dentro de la vela Marubosu y por supuesto también dentro de lo que son los doji. ¿Cómo vamos a operar dentro de ese tipo de movimiento cuando vemos que se produce esa acción, cuando se produce el gap, cuando vemos la vela y por supuesto cuando vemos la vela doji también? Entonces este video lo vamos a dejar netamente para esas tres opciones, para esas tres definiciones se podría decir. No se despeguen. Vamos a comenzar. Esto es Vulpex Trading, por supuesto el curso Fuerza de la Vela. Gap. ¿Qué es un gap? Bueno, la definición súper simple, nada del otro mundo. Bueno, el gap, con este nombre se conoce a la brecha o gap en inglés, en el precio de un activo, que vendría siendo un salto originado por un cambio repentino en el precio, con lo que se pierde la continuidad en el gráfico de la vela, o sea, de las velas en este caso, y de la tendencia, si existe. Un salto como lo podemos ver acá dentro de esta imagen. Se produce este salto, puede ser un salto alto o también un salto pequeño, que se produce en los gap normalmente también en saltos muy pequeños que a veces no lo notamos cuando estamos operando, pero de igual forma cuando existen estos cambios repentinos, cuando existen estos gap, estos cambios de precio tan rápidos, se puede operar por supuesto el gap con fuerza de la vela, siempre teniendo en consideración lo que vamos a explicar ahora. Por eso es tan importante que ustedes conozcan y por supuesto van a ver mucho el tema de los gap cuando estén operando con fuerza de la vela. ¿Y cómo lo vamos a operar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a ver ahora. Bueno, muy simple. Vamos a hacerlo con ejemplos acá abajo. Por ejemplo, ¿cierto? Tenemos nuestro precio que va hacia el alza. Vamos a hacer unas velas de igual forma bajista para que se vea un poco más distinto, con sus mechitas, unas más grandes, unas más cortas. Y el gap, cuando se produce, por ejemplo, tenemos una tendencia alcista o el gráfico va así, hacia abajo, luego comienza a subir, o tal vez ni siquiera subir, puede dar el salto antes, da lo mismo. Pero por ejemplo en este caso vamos al alza y el gap comienza, y como notamos el gap, de igual forma como vemos esta imagen que está arriba, pero esto ya como que es excesivamente la distancia mucho, se podría decir normalmente. Este tipo de gap que vemos acá se produce normalmente cuando nosotros no estamos operando, se podría decir cuando el mercado está cerrado, si vemos los horarios que no estamos, que nosotros no podemos operar, o que el mercado no está apto para que entre, o depende del horario, etcétera. Vamos a ver este tipo de gap que está acá arriba, que nosotros no lo vamos a ver mucho cuando estamos en el mercado normal y por supuesto estamos operando, pero el gap que sí vamos a ver va a ser este, que va a ser distancias pequeñas, por ejemplo, que comienza acá la vela y se produce por supuesto este espacio. También puede ser tanto a la baja o tal vez a la alza, depende, pero se puede producir a las dos, en los dos tipos de tendencia. Por supuesto también en los dos tipos de velas, si las velas son alcistas o bajistas, a eso me refiero. Entonces cuando nosotros vemos este tipo de gap o este tipo de salto, ¿cómo nosotros vamos a operar con la fuerza de la vela, o qué es lo que tenemos que tener en consideración al momento de operar la fuerza de la vela cuando vemos que existen gap? Entonces nosotros lo que tendríamos que esperar, por ejemplo, ¿cierto? Hace el gap, comienza acá. Nosotros tenemos dos formas de operar. Uno, por supuesto, siempre que nos dé fuerza bajista y suba lento. Y por supuesto yo entraría acá esperando que esta se vaya a la baja, siempre y cuando no rellene esta zona. Por ejemplo, si da, vamos a volver atrás, vamos a dejarla esta en rojo.
comienza acá, ¿cierto? Me da fuerza bajista, pero si bien no alcanza a rellenar esta zona, me refiero a eso, sino que da fuerza bajista, pero no alcanza a llegar a la zona donde debería haber comenzado. Y comienza a subir lento y obviamente me vuelve a dar fuerza bajista. Yo tomaría la operación acá, esperando por supuesto que vuelva a esta zona donde no comenzó y por supuesto vuelva a rellenar esa zona. Normalmente cuando el gap se produce, tiende a volver a esa zona. A eso me refiero. Tiende a volver a rellenar esa zona que se produjo el salto. Por eso es tan importante la fuerza de la vela también al momento de operar un gap. Siempre debemos esperar que nos dé fuerza bajista y por supuesto que no rellene antes. Por ejemplo, si me da fuerza bajista, ¿cierto? Por ejemplo, hacer al costado. Me da fuerza bajista, pero comienza a bajar y me rellena esta zona y luego hace esto, o tal vez me da un impulso pequeño hacia arriba, o tal vez ni siquiera me da un impulso pequeño. Tiende normalmente cuando rellena antes a luego quedar alcista. Por eso me refiero mucho a que si no topa esta zona, el gap no rellena, yo no tomaría la operación a la baja siempre y cuando me dé fuerza bajista. Si no me da fuerza bajista, no es necesariamente la voy a tomar a la baja, porque no me rellenó. No sé si se entiende. Vamos a borrar acá y por supuesto nuevamente acá. Entonces vamos a repetir. Comienza acá el gap, ¿cierto? Me da fuerza bajista, pero no alcanza a rellenar. Luego retrocede lento y yo tomaría el punto de entrada ahí, esperando que luego vuelva a rellenar esa zona y por supuesto quede esta operación a la baja, o la vela en rojo, o vela bajista. También podría operar, por supuesto, esta vela siempre y cuando me dé fuerza alcista, por ejemplo, y vuelva a esta zona. Yo siempre y cuando me dé fuerza alcista al gap y retroceda a esta zona y rellene esa zona, yo automáticamente puedo tomar la operación siempre y cuando rellene esa zona. Siempre y cuando, por ejemplo, baja, o sea, me da fuerza alcista, luego baja, rellena esa zona, yo tomo la entrada al momento que rellena esta zona, esperando por supuesto que quede positivo. Vamos a marcarlo para explicarles mejor. Cuando rellena hasta acá, la mecha debería quedar de esta forma, porque rellenó esta zona. Bajó, yo tomé la operación acá porque rellenó la zona o el espacio que dejó y por supuesto me dio fuerza alcista y yo tomaría con más confianza la operación al alza porque ya rellenó y ahora lo más probable es que esta siga avanzando. Así es como se toma también si me da fuerza alcista, y de la forma anterior si me da fuerza bajista. Influye mucho también, como siempre les menciono en todos los videos, si existe un soporte, una resistencia, etcétera, tendencias. Eso se los va a dar también por supuesto el análisis completo, pero en este caso, como les menciono, la fuerza de la vela, se produce esta operación siempre y cuando el gap me dé fuerza alcista y rellene mi zona. Yo tomaría el punto de entrada en el inicio donde debería haber partido esa zona. Y si me da fuerza bajista, siempre y cuando no rellene esa zona antes. Así se debería operar, muchachos, lo que es el gap en fuerza de la vela. Algo simple, no es tan complicado. Espero que se entienda, pero si no, por supuesto ahí estaremos respondiendo las dudas de todas las personas que operan la fuerza de la vela y que quieren y que no entienden mucho. La siguiente, la famosa Marubozu, que muchos las toman como tendencia fuerte, que está bien, es una vela de fuerza que nos indica que va a haber una tendencia alcista, o tal vez si la vela es bajista va a haber una tendencia bajista con mucha fuerza. Y ahí se podría también, por ejemplo, no sé, los 3 soldados blancos, los 3 cuervos negros, depende. Eso es que lo que nos indica, por supuesto, la vela Marubozu, siempre cuando no tiene mechas. Dejarlo también en claro. Cuando la vela es completa y no tiene mecha, eso representa mucha fuerza, que lo más probable es que después ya prácticamente empiece con una vela un poco más fuerte y por supuesto
a subir, como vemos aquí en pantalla, en este ejemplo, donde la vela nos dio, luego comienza ya la tendencia alcista. Así normalmente se opera la Marubosu. Vemos una Marubosu, ¿cierto? Y tendríamos en consideración tomar esta operación siempre y cuando nos dé fuerza alcista, y también podríamos operar esta siempre y cuando nos dé fuerza alcista, como los 3 soldados blancos. Entonces la vela Marubosu, siempre y cuando no tenga mechas, nos va a indicar que podríamos operar la segunda y la tercera con más tranquilidad, ya que es una vela de mucha fuerza que nos indica una tendencia y por supuesto nos indica tanto mucha venta o mucha compra, dependiendo el tipo de vela. Existe otra cosa también con la vela Marubosu que se pueden confundir algunos, que es lo que voy a explicar ahora, que lo van a ver mucho y que a veces también se toma de otra forma, no necesariamente como vela de fuerza. Bueno, la otra forma de operar la vela Marubosu, ¿cierto? Es la siguiente. Siempre y cuando existan velas verdes, por ejemplo, vamos a hacer una tendencia primero a la baja, un ejemplo, ¿cierto? No, voy a hacer algunas distintas para que se vaya entendiendo mejor. Entonces una vela, ¿cierto?, bajista, y por supuesto también van a haber velas alcistas, así, tal vez sin tanta fuerza, y luego por supuesto bajista nuevamente. Pueden ser alcista también nuevamente. Esto también lo explico en el tema de la estrategia PCR, que también influye mucho en algunas operaciones. Vamos a una bajista y por supuesto una alcista. Un ejemplo solamente, ¿cierto? Entonces acá tenemos una tendencia bajista, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener en consideración con la vela Marubosu o vela de agotamiento en este caso? Nosotros vemos una tendencia bajista. Dentro de esa tendencia bajista vamos a ver velas de compra, pero sin tanta fuerza. Por ejemplo, aquí baja una vela fuerte, roja, sube en verde, pero no tanto. La tendencia además es bajista. Y las velas alcistas no son de tanta fuerza, baja fuerza, sube con velas de verde, pero existen doji o no completamente velas débiles se podría decir. Luego una vela o otras velas de fuerza a la baja. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Cuando nosotros vemos que existe una tendencia bajista y luego existe una Marubosu o vela de agotamiento como esta, que se ve mucho, nosotros podríamos operar la siguiente vela como vela de agotamiento, siempre y cuando esperando que esta quede roja. ¿Y cómo lo vamos a saber? De la misma forma que les mencioné ahora. Siempre y cuando exista una tendencia bajista, existan velas de contrarias, se podría decir, a la tendencia. Si va bajista, alcista, si va alcista, bajista, velas que no son tanta fuerza. Y luego de todas esas velas que nosotros vemos a la baja, en este caso, que las alcistas son débiles, y aparece una grande, una Marubosu gigante de fuerza, me indicaría que podría ser una vela de agotamiento, que vendría siendo el último impulso que trato de hacer al momento de subir, y yo por supuesto podría operar la siguiente vela
a la baja siempre y cuando me dé fuerza bajista. Por ejemplo, veo un impulso bajista y luego sube despacio, yo tomaría el punto arriba, un excelente, un bueno, esperando que este, por supuesto, baje y quede bajista. Pero siempre y cuando exista esto que ustedes están viendo acá, esta zona, esta tendencia marcada. ¿Y con qué lo puedo complementar yo, este tipo de vela o este tipo de agotamiento, para estar más tranquilo? Los soportes y resistencias. Por ejemplo, si yo tengo acá un soporte de resistencia cerca de esta zona, yo podría operar esta con tranquilidad, incluso tomando acá un buen punto de entrada en esta zona, ahí, y obviamente existiendo esta vela de agotamiento de fuerza, esperaría que esta me dé fuerza bajista, suba, toma un buen punto de entrada y me iría a la baja. Cuando yo tengo que tener en consideración no operar esto, por ejemplo, siempre y cuando acá, si no existe nada, no existe ninguna referencia anterior, ni una resistencia, nada, y acá existe un soporte y se produce esto, que yo digo, hoy aquí una vela de agotamiento, encuentro tendencia. Sí, pero tengan mucho cuidado, muchachos, ya que aquí puede existir un rebote en esta zona y lo más probable es que después siga subiendo si es que anteriormente existía el mismo patrón de baja y sube, o toque y cambio de tendencia. De esa forma yo no la operaría, esa vela en general. Eso vendría siendo la vela Marubozu, nada complicado. Así se toman los agotamientos, así nos daría mucha más tranquilidad el tipo de agotamiento. Y por supuesto también no operar la vela Marubozu en agotamiento cuando existen noticias, ya que lo más probable es que la noticia se vaya. Podríamos operar la vela Marubozu siguiendo la tendencia siempre y cuando existan noticias, que eso es otra cosa. Pero eso más que nada tener en consideración este tipo de patrón de vela, que lo quería dejar netamente solo, ya que es importante que se pueda tomar como vela de fuerza y como vela de agotamiento de igual forma. Y por supuesto también. Así que eso más que nada, muchachos, si tienen duda, no se olviden de escribirme. Y por supuesto ahí estaremos respondiendo las preguntas correspondientes. Así que vamos con lo siguiente. Estos entonces son las velas Marubozu, cómo podemos operarlas dentro de fuerza de la vela. Bueno, ya con lo último que vendría siendo lo que es el doji, también lo quise dejar solo. Como ustedes dan cuenta, existen muchos doji, existe el doji libélula, el doji, etcétera, muchos, pero los más normales que van a ver van a ser estos. Y por supuesto, si los ven así, etcétera, da lo mismo, son doji para en general. Cada uno tiene una especificación, sí, no lo voy a mentir. Tengo un manual en nuestra página de bullpacktrading.com, en la sección de libros, que está gratuito, un PDF con todos los patrones de vela existentes. Lo pueden descargar ahí completamente gratis y por supuesto revisar y si quieren aprender un poco más. Pero cuando vean estos doji en general, enfóquense en eso, netamente. Esto es lo que nos va a decir que existe una inseguridad en la operación, que puede existir un patrón siguiente, un cambio de tendencia, etc. Ahora vamos a explicar cómo podemos operar este tipo de doji o los doji en general. Bueno, los doji en general los podemos operar de esta forma. Cuando nosotros, si es que los queremos operar, no necesariamente pueden operarlo. Si no quieren operar un doji, no lo operen porque es una inseguridad, no saben qué va a pasar, no saben cuál es lo que viene después, etc. Por ejemplo, si vemos un doji, ¿cierto? Vamos a hacerlo así, de esta forma, y luego vemos un patrón de vela alcista. ¿Qué podríamos decir? Si existiera otro acá, un patrón, por supuesto, estrella, ¿cierto? Y acá, por supuesto, se puede complementar que podríamos operar al alza también, o tener en consideración la siguiente operación, porque el doji ya fue parte de un patrón
que nos daría la opción de operar. Pero a la baja, por supuesto, también de igual forma. Si vemos que el doji está arriba y forma un patrón estrella, también nos daría la opción, siempre y cuando esté complementado el doji, operar a la baja o también al alza. Si vemos estos patrones como están aquí de esta forma, ¿cierto? De hecho vamos a dejar esos, efectivamente esos. Este vamos a dejarlo como verde y el negro, por supuesto, rojo. Vamos a cambiarle el color acá, a ver si podemos dejarlo pintado. Bueno, pero se entiende. Vamos a cambiar acá, etcétera. Ya, si nosotros vemos esto o este tipo de patrón que se viene cumpliendo, no sé, van 2 y ya el tercero está pasando efectivamente lo mismo, podemos tener en consideración operar. Por ejemplo, si este queda, a ver, vamos a ver, ¿podríamos operar la siguiente vela? Sí, la podríamos operar, siempre y cuando tomemos puntos de entrada acá o acá, porque lo más probable es que esta vuelva a quedar doji y nosotros podríamos tomar buenos puntos de entrada y salir positivo. Cuando se forman este tipo de patrones, siempre es recomendable tomar buenos puntos de entrada, excelentes puntos de entrada en las puntas anteriores, siguiendo esa línea, como soporte y por supuesto como resistencia. Y ya nosotros tomamos puntos acá y la vela podría quedar doji y por supuesto vamos a tener entradas, buenas entradas. Por ejemplo, si esta vela me da fuerza bajista en este caso y yo quiero tomar esa operación a la baja, siempre tengo que tomar el punto acá arriba siguiendo esta línea donde nace una supuesta resistencia pequeña. Tomo esa operación y lo más probable es que esta vela pueda quedar así y me deje una mecha acá, y puede ser también que me deje una mecha acá abajo. Por eso es importante tomar estos tipos de patrones doji en los extremos, siempre, siempre, siempre. Y también se da mucho el doji cuando la vela comienza a hacer lo siguiente. Comienza la vela, ¿cierto? Me da fuerza alcista, luego baja y me da fuerza bajista, después sube lento y me da fuerza alcista. Cuando existe ese movimiento alcista o bajista, fuerza para los dos costados, no hay nada fijo, no me muestra fuerza alcista y luego baja lento para tomar yo un punto de entrada, sino que fuerza alcista, fuerza alcista y fuerza bajista. Lo más probable es que esa vela pueda quedar doji de igual forma. Por eso también, si quieren tomar ese tipo de vela, también, pero siempre en los extremos para poder tomar un excelente punto de entrada, ya que si queda verde vamos a quedar positivo y que si queda roja de igual forma vamos a quedar positivo. Por eso también es importante tomar los dojis en los extremos y por supuesto siempre si es en conjunto de algo o un conjunto de todo lo que hemos aprendido, van a operar con más confianza por supuesto y con mayor tranquilidad. Por ejemplo también si acá yo tengo un soporte, yo podría operar esta operación como rechazo si topa acá y por supuesto siguiendo estos dojis que existen acá, yo tomaría la entrada aquí en la zona de soporte y me iría por supuesto en positivo siempre y cuando existiera una zona de soporte o un precio institucional. Ahora, si existe este patrón y yo tiro una línea de soporte, también es válido, pero si existe un precio institucional es mucho más válido, ya que es mucho más confiable. Eso vendría siendo, muchachos, los doji. Espero que no existan dudas y si existen, por supuesto, ahí estaremos respondiendo. Entonces, eso más que nada, eso fue el video de hoy, los videos de hoy del gap, la Marubozu y por supuesto también lo que es el doji, para que ustedes puedan entender un poco más cómo operarlo dentro de la fuerza de la vela. Esto es Vulpex Trading, espero que les quede muy claro y si tienen duda no
no se compliquen y escríbanos y estaremos respondiendo. Y por supuesto también los invito a ver los cursos gratuitos que tenemos en el canal.